¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, escucha. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Una vez más, agradecidos de todo corazón por este maravilloso tiempo que Dios nos da la oportunidad, el regalo y la bendición de poder edificarnos juntos con su palabra. Es un tiempo de mucha fortaleza espiritual. Su palabra nos alienta, nos anima, nos ayuda. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de esta maravillosa carta, la carta que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Colosenses. Así que vamos a desarrollar lo concerniente a el último pasaje del capítulo 4. Vamos a entrar hoy a las salutaciones. Después de mucho tiempo de estudio, más de un año hemos estado escudriñando esta carta. Vamos a entrar ya a lo que tiene que ver con las palabras finales, las salutaciones finales. Vamos a desarrollar lo concerniente al capítulo 4 desde el versículo 7 en adelante. Así que le invito a abrir su Biblia y abrir su corazón conmigo para que Dios pueda hablarnos en esta mañana y lo que Él nos enseñe pueda quedarse grabado y morando en cada una de nuestras vidas. Después de haber terminado la semana pasada con el pasaje anterior y terminar hablando acerca de que nuestras palabras deben ser siempre con gracia, sazonadas con sal, de nuestra conducta, cómo debemos conducirnos para con los de afuera, y de nuestro trabajo en cuanto a la predicación. Ahora el apóstol Pablo va a disponer estas últimas palabras para saludar y despedirse de aquellos a los que le escribe. En el versículo 7, que es el que vamos a comenzar a desarrollar hoy, Pablo va a decir: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcas lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Así que dice también: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y me han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacedlo también que se lea en la iglesia de la Odisea, la odicense, y que la Odisea la lean también vosotros. Decid a Arquipo: mirad que cumpla el ministerio que recibiste del Señor. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ese es el último pasaje, las últimas palabras que nosotros vamos a encontrar del apóstol Pablo aquí en la carta. Lo primero que vamos a ver en el versículo 7, Pablo comienza el versículo 7 diciendo: todo lo que a mí se refiere. Recuerden que el contexto, la circunstancia, la ocasión, la circunstancia en la que está el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los hermanos en Colosas, según el versículo 18, Pablo está preso. Recuerden que Pablo escribe 4 cartas estando preso en Roma. Una de ellas es Colosenses, Filipenses, Efesios, y la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón. Son las 4 cartas que él escribe estando preso en la ciudad de Roma. Por eso comienza el versículo 7 diciendo:
todo lo que a mí se refiere en cuanto a su situación, a la condición en la que él se encuentra y a las cosas que él está atravesando, dice, os lo hará saber Tíquico. Él va a enviar a Tíquico con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual lo envía a él y a Onésimo? Para que pueda decirle a los hermanos todo lo que el apóstol Pablo está viviendo y las cosas que a él se refieren. ¿Con qué propósito final? Mira el final del versículo 8, para que los corazones de los hermanos sean confortados. Por eso manda a Tíquico y a Onésimo, según el final del versículo 9, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Ahora vamos a desarrollar un poquitito más adelante por qué es importante y por qué Pablo hace esto, por qué Pablo manda a Tíquico, por qué Pablo manda a Onésimo y por qué para Pablo es importante que los hermanos puedan saber todo lo que pasa con él y todo lo que está sucediendo en Roma en el momento que él escribe la carta. Si hay algo que es importante, resaltante y que nosotros debemos tomar en cuenta, es que el saber de los unos de los otros, el recibir noticias de unos y de otros, fortalece nuestras vidas espirituales, fortalece nuestra fe y conforta nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos noticias de la iglesia en Cali, cuando nosotros recibimos noticias de la iglesia en Temuco, cuando nosotros vemos el crecimiento y la fortaleza que tiene la iglesia en Centroamérica, en El Salvador, en México, cuando nosotros recibimos noticias de la iglesia en Perú, en Estados Unidos, los corazones de los hermanos aquí en Chile y en todo el mundo se fortalecen. La vida espiritual de nosotros cobra ánimo. La fe se vuelve una fe más firme al saber que no solamente nosotros estamos luchando por alcanzar la meta, sino que en todas partes nuestros hermanos siguen luchando, la iglesia sigue creciendo y nos seguimos fortaleciendo los unos a los otros. Por eso es importante que continuamente nosotros estemos transmitiendo noticias de lo que está pasando en la iglesia en cada lugar que nosotros nos encontramos. No solamente para hablar acerca de las cosas que suceden en cuanto al conflicto, sino poder dar ánimo al saber que la iglesia en cualquier parte que se encuentra sigue adelante, sigue fortaleciéndose y sigue caminando. Eso es lo que pasa, por ejemplo, unas hojitas más adelante, ahí en la primera carta de Tesalonicenses. Vamos a tomarnos de este ejemplo. El apóstol Pablo tiene una gran preocupación por los hermanos en Tesalónica, así como tenía una gran preocupación por los hermanos en Colosa. Vemos que el apóstol Pablo en el capítulo 2 va a mostrar el cariño que él le tiene a la iglesia en Tesalónica y la preocupación que él tiene, porque dice en el versículo 17 del capítulo 2 de la primera carta de Tesalonicenses, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos mucho más deseo ver vuestros rostros. Pablo está deseoso de poder verles. Pablo está deseoso de poder ir nuevamente a Tesalónica. En el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. El deseo de Pablo era ir. Pablo sabía la circunstancia y lo difícil que se convirtió la vida de aquellos que creyeron y obedecieron al evangelio en la ciudad de Tesalónica. Por eso él está deseoso de verlos, él está deseoso de ir, lo intentó una y otra vez, pero Satanás le fue estorbo. En el capítulo 3, en el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, Pablo no pudo soportar más el hecho de no tener noticia de ellos, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo manda a Timoteo según el 3:2? Para confirmar la fe de los hermanos, para exhortar, para animar la fe de los hermanos en Tesalónica. Entonces, aquí hay algo importante. Pablo fortalece la fe de los hermanos, enviando a Timoteo, enviando palabra de Dios para ellos, enviando carta para ellos. Pablo va a animar y fortalecer la fe de los hermanos a los que le escribe y a los que manda a ver a Timoteo. Mira el versículo 3.
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y como sabéis, por lo cual, versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está preocupado por la fe de los hermanos. Pablo manda a confirmar, a exhortar respecto a la fe. Pablo está muy preocupado por la fe de ellos. Por eso él quería ir, anhelaba verlos, porque él sabía que podía venir el tentador y tentarlos, y todo el trabajo que hicieron podía resultar en vano. Pero mira el versículo 6. Por lo cual, por cuanto Timoteo, pero cuando Timoteo volvió a vosotros, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Pero ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicciones, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? No solamente Pablo fortalece la vida de los hermanos a los que manda ver por medio de Timoteo. Pablo no solamente fortalece la vida de los hermanos en base a su preocupación por la fe de ellos, enviándole la carta, sino que el hecho de que Pablo pueda enterarse que la fe de los hermanos sigue firme, que siguen amando a Dios con todo el corazón, según el versículo 6, dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, por esta razón. ¿Qué pasó? Por esta razón, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, ¿cuál es el sentido? Fíjense el ejercicio. Pablo fortalece la fe de ellos, pero ellos consuelan, fortalecen y animan al apóstol Pablo al recibir noticias de su fortaleza espiritual, de su crecimiento espiritual y de su perseverancia. Entonces, hermanos, Pablo va a mandar, volviendo a Colosenses, Pablo va a mandar a Tíquico para que Tíquico pueda informarles todo lo que a Pablo se refiere, para animar a la fe de los hermanos en Colosa, para fortalecer a la fe de los hermanos en Colosa, pero al mismo tiempo Pablo también es fortalecido al recibir noticias y al saber o al escuchar la constancia y la perseverancia que tienen nuestros hermanos en Colosa. El sentido de lo que estamos viendo es la fortaleza y el ánimo espiritual que podemos transmitirnos los unos a los otros cuando nos comunicamos, cuando vemos la fe, la fortaleza y el crecimiento espiritual que hemos tenido independientemente del lugar en el cual nosotros nos encontremos. Por eso decía hace rato, cuando recibimos noticias de la iglesia en Ecuador, nuestra fe aquí en Chile se fortalece, nuestro ánimo crece y seguimos adelante sabiendo que los hermanos en todo el mundo estamos luchando con el mismo propósito, hacer que la iglesia crezca, hacer que la palabra siga corriendo a toda la creación que está debajo de la tierra, debajo del sol, hacer que la palabra pueda llegar a todo hombre, y vemos la constancia y la perseverancia entonces que tenemos los unos y los otros. Ese es el propósito por el cual Pablo va a enviar a Tíquico, según el final del versículo 8, para que a través de la información que Tíquico va a transmitirle a los hermanos en Colosa, sus corazones puedan ser confortados. Ahora, hay algo importante referente a Tíquico. Hay unas características resaltantes que Pablo le ha acercado referente de él. Según el versículo 7, estamos en Colosenses capítulo 4, versículo 7, Tíquico es amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Hay tres palabras resaltantes aquí que quiero enfatizar. La primera es que Tíquico es fiel. Fiel. Y la palabra fiel
que Pablo usa ahí en el capítulo 4, versículo 7, y que también va a usar en el capítulo 4, versículo 9, y que ya había usado en el capítulo 1, versículo 2 para referirse a toda la iglesia ya en Colosa. La palabra fiel tiene que ver con ser digno de confianza, confiable. Pablo va a enviar a Tíquico y Tíquico es alguien que es digno de confianza, es confiable. Nosotros, independientemente de la labor que desarrollemos en la iglesia, independientemente el don que Dios haya otorgado a nuestras vidas, sea cual sea el trabajo que usted realice dentro de la congregación en la que sirve, sé que cada uno de nosotros de alguna manera está sirviendo a la iglesia. Debemos desarrollar vidas fieles al Señor. Debemos ser hombres y mujeres dignos de confianza, confiables. Esa es una característica que debe tener todo aquel que ha decidido oír, creer y obedecer al Evangelio. Imitamos a nuestro Señor en nuestra conducta. Y si algo tiene nuestro Dios es que nuestro Dios es fiel. Por eso todo cristiano debe ser digno de confianza, debe ser alguien confiable. Amén. Ahora, no solamente habla de Tíquico como alguien fiel, sino que va a decir ministro y consiervo en el Señor. La palabra ministro que Pablo usa ahí en el versículo 7 es la palabra diáconos. Diáconos, esa es la palabra que el apóstol Pablo usa ahí en el 4:7. No para referirse a que Tíquico era un diácono cumpliendo el ejercicio de diaconado, sino la palabra diáconos significa alguien que está puesto para ayudar, ayudante, un sirviente, alguien que sirve las mesas. ¿Cuál es el sentido? Tíquico es una persona que es digna de confianza y que tiene toda la disposición siempre de servir y de ayudar en la obra. Todos nosotros, desde el momento que decidimos participar de la circuncisión de Cristo, según el capítulo 2, todos nosotros que decidimos morir a nuestra antigua vida, ser sepultados y salimos de las aguas para comenzar a desarrollar una nueva vida, todos los que hemos oído la palabra verdadera del Evangelio, según el capítulo 1, versículo 5, y hemos conocido la gracia de Dios en verdad, según el 1:6, todos nosotros, desde el momento que decidimos unir nuestras vidas al Señor, nos hemos convertido en diáconos. No quiero que se malinterprete la expresión. Nos hemos convertido en personas que están listas y dispuestas para ayudar, para servir en la obra de nuestro Dios. No estoy hablando de un cargo, no estoy hablando de una posición, ni de un rol dentro de la iglesia. Desde el día que nosotros participamos de la obediencia al Evangelio a través del bautismo, desde el momento que salimos de las aguas, debemos convertirnos en personas confiables, dignas de confianza, y debemos convertirnos en hombres y mujeres que estamos listos y dispuestos para servir en la obra, sea cual sea la necesidad. Aquí estamos nosotros, así como Isaías dijo allá en el capítulo 6 de Isaías, heme aquí, envíame a mí, así nosotros hoy día debemos ser hombres y mujeres diáconos que están dispuestos a ayudar, a servir, a poner todo de sí para el crecimiento de la obra del Señor. 4 veces Pablo va a usar esta misma palabra. Miren en el capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, usa la misma palabra diáconos para referirse en este caso a Epafras, quien fue el que predicó el evangelio y llevó el mensaje a Colosa. Dice el versículo 7 del capítulo 1, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Otra vez encontramos las dos mismas palabras, fiel y ministro. Epafras es alguien confiable, es alguien digno de confianza y es un hombre que está listo para ayudar y para servir en la obra del Señor. ¿Cómo sabemos eso?
porque Epafra, que fue el que recibió el mensaje, probablemente el apóstol Pablo durante su estadía en Roma, ¿qué hace inmediatamente? No solamente va a obedecer al evangelio luego de escuchar el mensaje, sino que se va a convertir en un ayudante porque va a partir y va a llevar el mensaje a otro lugar. Parte a Colosa y transmite el evangelio, porque según el capítulo 1, versículo 7, los hermanos en Colosa recibieron el evangelio a través de Epafra. Entonces, si hay algo que Epafra entendió, es que todo aquel que es tocado por la gracia de Dios, todo aquel que conoce la gracia de Dios en verdad y escucha la palabra verdadera del evangelio, no puede quedarse viviendo una vida pasiva. Nos convertimos inmediatamente en diáconos, hombres y mujeres, listos para servir, listos para ayudar, listos para colaborar en su reino. Y nuevamente, no me estoy refiriendo a un cargo. Lo menos que hacemos es servir a Dios por pensar en una posición o un cargo. Servimos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Eso también lo entiende muy bien el apóstol Pablo. Miren en el capítulo 1, versículo 23, la misma palabra. Lo interesante del capítulo 1, desde el versículo 23, es que si nosotros retrocedemos un poco, desde el versículo 15 hasta el versículo 20, el apóstol Pablo va a transmitirnos quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él es antes de todas las cosas, él es cabeza del cuerpo, en él se agrada el Padre porque en él habita toda la plenitud. Todo lo que Jesús es, vemos del 15 al 20. Ahora, del versículo 21 y 22, vemos lo que Jesús hizo por nosotros, 20, 21 y 22. Nos reconcilió por medio de su sangre. Nosotros éramos extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, versículo 21, pero ahora os ha reconciliado. ¿Y qué tuvo que hacer Cristo para reconciliarnos? Versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Mira lo que él es y lo que él hizo. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo a eso? Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La respuesta del apóstol Pablo es que él se convirtió en un ayudante, en un sirviente de la obra. Pablo entiende que se convirtió en un diácono, en un ayudante sirviente, por lo que Jesús es y por lo que Jesús hizo en su vida. Si hay algo que nosotros debemos tener muy claro y debemos tener presente cada día en nuestra vida es quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Alguien que entiende claramente quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por él, va a servirle, va a convertirse en un ayudante, en un sirviente. Va a estar dispuesto a entregar su vida por el crecimiento de la iglesia, va a estar dispuesto a sufrir por la obra si es necesario, va a estar dispuesto a dar su vida por amor a Dios y por amor a su iglesia. Entonces, en la iglesia de Cristo, necesitamos más hombres y mujeres que estén listos y dispuestos a ayudar, a servir, a ser ayudantes, sirvientes en la obra. Necesitamos más hombres y mujeres que estén dispuestos a dar lo mejor de sí por amor a Dios y por amor a su iglesia. Necesitamos más hombres y mujeres que entiendan lo que Jesús es y lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y estén dispuestos a servirle con todo el corazón
cada día. Amén. No por una posición, no por un cargo. ¿Sabe por qué? La posición más alta que nosotros podemos tener dentro de la iglesia o en esta vida, la posición más alta que usted y yo podemos alcanzar es la de ser siervos, sirvientes. Por eso, todo lo que hacemos, lo hacemos en respuesta a lo que Jesús es y a lo que Jesús ha hecho por nosotros. No buscando una posición, sino buscando servir a aquel que nos rescató, nos salvó, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Miren las 5 cosas que hizo, no pensaba decirlo, pero miren las 5 cosas que Pablo va a resaltar que Jesús ha hecho por nosotros o que Dios hizo por nosotros en el capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. 5 cosas. Número 1, versículo 12, nos hizo actos para participar de la herencia en los santos en luz. Nos hizo actos. Usted y yo no éramos actos. No había forma, no había manera, no teníamos ningún mérito para participar de la herencia de los santos en luz. Era imposible, pero Él nos hizo actos. Versículo 13. No solamente nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, sino que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos hizo actos, nos libró de la potestad de las tinieblas. Final del versículo 13, la tercera cosa que hizo por nosotros, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuarta cosa, versículo 14, nos redimió, nos compró con su sangre, pagó un precio muy alto para poder librarnos, pagó un precio muy alto para poder comprarnos, nos redimió por medio de su sangre. Y la quinta cosa, final del versículo 14, nos perdonó de nuestros pecados. Una persona que entiende lo que Jesús y lo que Dios han hecho por él, va a servirle con todo el corazón cada día de su vida. Amén. Son cosas que no podíamos hacer por nosotros mismos. Si ustedes ven el versículo 12, nos hizo. Versículo 13, nos ha librado, nos ha trasladado. Son cosas que Él hizo por nosotros. Nosotros no teníamos la forma de trasladarnos, de salvarnos, de perdonarnos. Él lo hizo en base a su amor. Ahora, nosotros respondemos a ese amor, convirtiéndonos en ayudantes, sirvientes. ¿Cuántos diáconos entonces? ¿Cuántos ayudantes sirvientes sabemos en esta mañana aquí? 59 hermanos y hermanas que están listos para ayudar, para servir, para dar lo mejor de sí, para que la obra del Señor siga creciendo. Pero tengo que darle una noticia. Si usted respondió que sí, que usted quiere ser un ayudante sirviente, tengo que darle algunas noticias. La primero que debemos saber es que si queremos estar listos y dispuestos a servir en respuesta a lo que Jesús es y a lo que Él ha hecho por nosotros, la primera cosa que usted debe saber es que un ayudante sirviente está dispuesto a padecer. Mire el capítulo 1, versículo 24. Termina el capítulo 1, versículo 23 diciendo: del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero mira cómo comienza el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco. Si usted está dispuesto a ser un ayudante sirviente, un diácono, también debe estar dispuesto y debe entender que todo aquel que va a trabajar y a luchar y a servir por la obra del Señor cada día debe estar dispuesto a padecer por amor a Dios y por amor a, mira cómo termina el versículo 24, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Debemos estar dispuestos a padecer por amor a Dios y por amor a su cuerpo, que es la iglesia. La segunda cosa que debes saber si queremos ser unos diáconos
es que debemos trabajar arduamente cada día, cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos ha elegido. Dios no solamente te ha elegido para salvarte, sino para utilizarte, según el versículo 25 del capítulo 1, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros. ¿Cómo termina el versículo 25? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Un diácono, un ayudante sirviente, está listo y dispuesto a anunciar cumplidamente la palabra de Dios cada día. En el trabajo, con el vecino, en la casa, en el camino, a donde vaya, vive para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Amén. La tercera cosa que debe entender alguien que está listo para ser un ayudante sirviente es que hemos sido privilegiados al recibir el misterio que había estado oculto por los siglos y las edades, según el versículo 26 y 27, que Dios nos los ha dado a conocer, que Dios nos los ha manifestado, pero que Él ahora espera que nosotros anunciemos, versículo 28, amonestemos a todo hombre y enseñemos a todo hombre. Un ayudante sirviente está listo para anunciar, amonestar y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, con el propósito de ayudar a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, un diácono está listo para anunciar, amonestar y enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Somos colaboradores, ayudamos a poder presentar a otros delante de Dios perfectos en Cristo Jesús. Y para ir terminando con lo que debemos saber si queremos ser diáconos, en el versículo 29, un ayudante sirviente tiene que estar listo y dispuesto a trabajar y a luchar. Trabajar y luchar. Porque Pablo dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Debemos estar dispuestos a trabajar, debemos estar dispuestos a luchar y debemos estar dispuestos a dejarnos utilizar por el poder de Dios, buscando glorificarle a Él con todo lo que hacemos en nuestras vidas. Amén. Entonces, un ayudante sirviente, un diácono, está dispuesto a padecer, está dispuesto a anunciar cumplidamente la palabra de Dios, trabaja, vive en función de anunciar, amonestar y enseñar a todo hombre, trabaja y lucha y se deja utilizar por el poder de Dios, buscando glorificarle a Él. Ahora, volviendo al capítulo 4, versículo 7, si hay algo que nosotros debemos entender es que todos nosotros debemos ser ministros. Debemos ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a ayudar y a servir. Después de que usa la palabra ministro, va a decir consiervo en el Señor. Y la palabra que se usa ahí para consiervos es doulos. Esa palabra significa literalmente esclavo. Pablo la va a usar varias veces también a lo largo de la carta. Pablo va a hablar en el capítulo 1, versículo 7 que leímos hace rato, cuando se refería a Epafras también como un consiervo. Pablo va a usar la misma palabra para referirse literalmente, aquí sí, en el capítulo 3, versículo 22, cuando le habla a los siervos, obedeced en todo a vuestros amos. La palabra siervos es doulos, que significa esclavo. ¿Cuál es el sentido de lo que vemos por lo menos en el 1.7 y en el 4.7? Todos nosotros, desde el momento que decidimos obedecer al Evangelio, que decidimos unir nuestras vidas al Señor, todos nosotros que decidimos entregarnos a Él en el momento que participamos de la circuncisión de Cristo, muriendo, siendo sepultados en las aguas y saliendo de las aguas para desarrollar una vida nueva, todos nosotros nos convertimos inmediatamente en doulos,
en esclavos del Señor. Esclavos por amor. Hermanito lindo, somos siervos del Señor. ¿Sabe lo que significa eso? Que nuestra vida ya no nos pertenece. Un esclavo no vive para sí. Un esclavo vive para aquel que lo compró como esclavo. Un esclavo no decide por sí mismo. Un esclavo se sujeta y obedece en todo a aquel que lo compró por amo. Un esclavo no hace lo que hace para buscar su gloria. Un esclavo hace todo lo que hace para buscar la gloria de aquel que lo tomó por esclavo. ¿Cuál es el sentido entonces? Usted y yo somos esclavos por amor del Señor. Todo lo que hacemos debemos hacerlo en función de Él. Nuestras vidas ya no nos pertenecen. Por eso todo lo que hacemos en nuestra vida gira en torno a Él. Lo que decimos, lo decimos buscando glorificarle a Él. Lo que hacemos, lo hacemos buscando reflejar o ser el reflejo de lo que Él es. Lo que hacemos, lo hacemos en obediencia a lo que Él ha dejado establecido. Vivimos por Él, vivimos para Él, nuestras vidas giran en torno a Él y nada de lo que nosotros hacemos lo hacemos buscando nuestra propia gloria porque no nos pertenecemos. Las decisiones que tomamos, las tomamos en base a lo que Él quiere. Todo lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Porque somos ayudantes, sirvientes y somos esclavos por amor. Vivimos en función de su cuerpo, que es la iglesia. Trabajamos arduamente, luchamos arduamente, porque nuestras vidas ya no nos pertenecen. Estamos listos para padecer si es necesario por aquel que nos compró pagando un precio muy alto, su propia sangre. Y esto no me refiero a aquellos que trabajan tiempo completo para la iglesia. Me refiero a los 61 personas que estamos aquí en esta mañana. Hombres y mujeres que hemos sido comprados por Cristo por medio de su sangre. Hombres y mujeres que ya no viven para sí porque nuestras vidas ya no nos pertenecen. Hombres y mujeres que están listos y dispuestos a vivir sus vidas en función de aquel que nos compró. Hombres y mujeres que estamos listos para servirle a Él con todo el corazón, aunque eso represente trabajo, esfuerzo, lucha y padecimientos. Hombres y mujeres que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros por amor a la iglesia, que es su cuerpo. Amén. Entonces, 3 palabras. Fieles, una persona confiable, digno de confianza. Ministro, diáconos, un ayudante, sirviente. Y un consiervo, un dolus, un esclavo por amor del Señor. Debemos ser hombres y mujeres dignos de confianza, confiables, que estemos listos para ser ayudantes, sirvientes y que estemos dispuestos a vivir nuestras vidas en función de aquel que nos compró. Eso era Tíquico. Y eso debemos ser cada uno de nosotros. ¿Qué tal si se siguiese escribiendo cartas? De seguro aparecería aquí mi hermano Luis Quinteros, que es un fiel ministro y consiervo de Cristo. Mi hermana Janet está dispuesta a servir siempre al Señor. Mi hermano Hugo, mi hermana Alberta Benítez. Estamos listos y dispuestos a servir al Señor con todo el corazón. Amén. Siempre buscando glorificarle a Él. No buscamos una posición, buscamos el crecimiento de la iglesia. Buscamos glorificarle a Él con cada cosa que hacemos. Versículo 8. El cual he enviado a vosotros por esto mismo, para que conozcáis lo que a vosotros se refiere y os conforté vuestros corazones. El propósito, como dije hace un rato, de que Tíquico vaya hasta Colosa
es que pueda confortar los corazones de los hermanos en Colosa al recibir noticias y al saber todo lo que al apóstol Pablo se refiere. Ahora, en el versículo 9, hay algo bonito aquí, interesante. Tíquico no va solo. ¿Con quién va Tíquico? Según el versículo 9, va a ir con Onésimo. Y mire la característica que resalta Pablo de Onésimo. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Quién es Onésimo? ¿Y por qué Pablo resalta la fidelidad de Onésimo? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Onésimo también es el que aparece en Filemón. Y si ustedes leen la carta a Filemón, ¿qué hizo Onésimo con Filemón? ¿Y quién era Onésimo? Vamos allá para entender aquí algo importante y resaltante. Filemón, cuando Pablo le escribe a Filemón, en el versículo 8 y en el versículo 9 en adelante, mira lo que Pablo le va a decir a Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, ¿por quién? Versículo 10, por mi hijo Onésimo. Ahí aparece Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo fue alguien que se convirtió en prisión con el apóstol Pablo. Pablo lo engendró en prisiones. Pero Onésimo tiene algo particular. Según el versículo 10, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo fue un esclavo, un siervo de Filemón, que en otro tiempo le fue inútil, pero que ahora Pablo le va a decir, te va a ser útil como también a mí. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Versículo 16, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en carne como en el Señor. Así que si tienes por compañero, recibirle como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Onésimo fue un siervo de Filemón, Onésimo fue un esclavo de Filemón, que le fue inútil y que probablemente le dañó, incluso se cree que le robó. Lo interesante es que Pablo va a volverle a enviar a Onésimo. Pablo va a enviar a Onésimo a la iglesia en Colosa. Entre esos también está Filemón. Recuerden que Filemón tiene relación con Colosa. Pablo va a volverle a enviar a Onésimo. Pero ¿qué característica resalta el apóstol Pablo de Onésimo allá en Colosenses? Volviendo allá, en el capítulo 4, en el versículo 9, Onésimo ahora es un amado y fiel hermano. ¿Qué es lo que quiero resaltar? La transformación de vida que solamente Dios con su poder por medio del evangelio puede efectuar en la vida de alguien. Todo lo que nosotros vemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, resalta la metamorfosis y la transformación de vida que Dios quiere lograr en nosotros. Onésimo es un nuevo hombre. Si dañó a Filemón, si robó a Filemón, ahora se ha convertido en un hombre distinto, en un hombre fiel, en un hombre confiable, en un hombre que es digno de confianza. La transformación que Dios quiere lograr en nosotros, según el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 9 y versículo 10,
No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Onésimo llegó a ser conforme a la imagen del que lo creó en cuanto a su fidelidad. Por eso, hermanito lindo, no importa quién usted haya sido, no importa lo que usted haya hecho en su antigua vida, hoy nosotros debemos convertirnos en hombres y mujeres dignas de confianza. Hoy nosotros debemos vivir nuestras vidas reflejando la transformación, la metamorfosis que Dios y su palabra han hecho en nosotros. Hoy nosotros debemos ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Hoy en todo lo que hacemos debemos ser conforme a la imagen del que nos creó. Onésimo fue un hombre que estuvo dispuesto a dejar que la palabra de Dios transformara su vida, al punto de llegarse a convertir en alguien digno de confianza, en un amado hermano que también estuvo dispuesto a servir al Señor, ayudando a Pablo en prisiones y volviendo a Colosas a estar con Filemón. Si en el pasado hiciste algo que no estuvo correcto, hoy es un buen día para comenzar a ser el reflejo de Cristo, para comenzar a mostrar la transformación que Dios ha hecho en nosotros. No para gloriarnos nosotros y que digan, no, que mira todo lo que ha cambiado Raúl y lo distinto que es, sino para glorificar a Dios, mostrando el poder que Él tiene, transformando nuestras vidas. Amén. Entonces aprendemos de Tíquico y aprendemos de Onésimo que debemos ser hombres y mujeres dignos de confianza, confiables. Tanto Onésimo como Tíquico tienen la función o el propósito de volver a Colosa para informarles todo lo que está aconteciendo en Roma en la vida del apóstol Pablo y de los hermanos que están allá. Después de eso, ya para ir acercándonos al final, va a referirse el apóstol Pablo en el versículo 10 a Aristarco, mi compañero de prisiones. Hay algo interesante aquí, hay algo interesante. Después va a saludar o saluda a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos y fuera vosotros recibirle, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí de consuelo. Hay algo interesante, hermanos. El apóstol Pablo siempre está trabajando en equipo. Nosotros debemos aprender a que todos somos siervos. Ninguno más que nadie. Ninguno más que otro. Y debemos aprender a trabajar en equipo, buscando el desarrollo, el crecimiento de la obra del Señor. Y que Él sea glorificado con todo lo que hacemos. Aristarco, compañero de mis prisiones. Onésimo, amado y fiel hermano. Tíquico, consiervo y ministro. Pablo siempre está trabajando con otros. El deseo de Dios es que trabajemos juntos como una sola familia, como un solo cuerpo. ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta trabajar en equipo? Porque no nos creemos diáconos y consiervos, sino nos creemos los dueños y amos de la obra, cuando en realidad lo único que somos es esclavos y siervos. ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta trabajar en equipo? Porque buscamos nuestra propia gloria y no entendemos que todo lo que hacemos debe ser en función de glorificar a aquel que nos compró por su sangre o con su sangre. ¿Sabe por qué nos cuesta muchas veces trabajar en equipo?
porque buscamos resaltar de manera individual y no pensamos que lo único y el único que debe resaltar en nuestras vidas y en todo lo que hacemos es nuestro Señor. Si hay algo que el apóstol Pablo entiende, es que Él ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a aquel que lo compró. Por eso, todo lo que hacemos, lo hacemos en función de Él. Aristarco, Marcos, Jesús, son personas que estaban con Pablo y que de una u otra manera estaban colaborando y sirviendo en la obra del Señor. ¿Cuántos Tíquicos habrán en esta mañana aquí? Yo espero que seamos 63 Tíquicos. ¿Cuántos Onésimos que muestren cada día la transformación de vida que Dios ha hecho con cada uno de nosotros? Yo espero que hayamos 63 Onésimos, que estemos cada día reflejando la metamorfosis y la transformación que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos Aristarcos que están ahí acompañando y siendo compañeros en los momentos buenos y en los no tan buenos? ¿Cuántos Marcos están listos para ir de un lugar a otro para fortalecer la fe de aquellos que se debilitan? ¿Y cuántos Jesús, llamados justos, están siendo de consuelo para aquellos que están teniendo cerca? Convirtámonos en ellos, hermanos. Sigamos su ejemplo. Imitemos su fe, entendiendo que nuestro máximo ejemplo es aquel que nos compró con su sangre, Jesús. Las salutaciones finales, cosas que podemos aprender. La próxima semana tendremos nuestra última clase del libro de Colosenses. Desarrollaremos el versículo 12 en adelante. Hablaremos de Epafra y de su deseo y de su compromiso con la iglesia en Colosa. Y estaremos llegando al final de esta maravillosa carta. Les agradezco enormemente la constancia, la perseverancia, el amor que muestran cada martes. Nunca pensé que nos íbamos a demorar tanto estudiando una carta de 4 capítulos. Llevamos más de un año, pero hoy quiero agradecer a Dios por cada uno de ustedes, porque gracias a ustedes vamos a poder terminar el estudio de la carta. Por su perseverancia, por su fidelidad, y gracias por haberme acompañado durante todo este tiempo. Que Dios nos ayude, que Él sea glorificado y que nosotros solamente sigamos siendo cada día en nuestras vidas, en cualquier lugar en el que estemos, siervos, ministros, fieles, que busquen glorificar a Dios con todo lo que hagamos. Amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y continuamos entonces la próxima semana. Busca primero